Buenos días, Alison. Bienvenida a tu curso de capacitación para el uso de archivo de control del método Stockmars para control de inventarios y gestión de pedidos basados en máximos y mínimos por probabilidad y estadística. Primero que nada, quiero que te familiarices con el archivo en cuestión. El archivo en cuestión te va a informar de todos aquellos ítems que pertenecen a tu catálogo de productos dentro de la empresa en la que estás trabajando. En la columna A encontrarás la columna de los códigos. Estos códigos hacen referencia a la clave principal del artículo dentro del sistema. Recordad que actualmente estamos utilizando MicroSIG en su versión más actualizada como el ERP empresarial. En la columna B vas a encontrar el SKU. El SKU es un número aleatorio que se programó al sistema ERP para que genere este código una vez que se da de alta un artículo dentro del sistema. De esta forma nosotros podemos utilizar este número para identificación de los ítems y archivos de ubicaciones. Este es el código que principalmente se utilizará para la venta de los ítems, para ubicar los ítems y para que familiaricemos al equipo de trabajo con números más sencillos de manipular, ya que las claves principales suelen ser muy largas y son poco prácticas. En la columna C tienes las familias. Cada artículo dentro del sistema debe de pertenecer a una familia de acuerdo a su utilización. En nuestro caso, como al ser una refaccionaria, tenemos artículos que son per se refacciones, otras cosas que son accesorios automotrices, tenemos refacciones que son por subfamilias para frenos, líneas de frenos, tenemos suspensión, tenemos kit de clutch, etc. Entonces, estas familias también te van a ayudar a identificar si de una familia en particular estás consumiendo más o menos ítems en un periodo de tiempo determinado. También te va a ayudar a identificar qué familias de artículos tienen menor rotación o tienen mayor inventario detenido, etc. En la columna D tienes descripción. Esto pues obviamente es la descripción del artículo. El archivo ya está formulado para que una vez que tú incluyas ya sea el SKU o el código, te dé la descripción del artículo. En la columna E tenemos la columna de la unidad de medida. Cada artículo tiene una unidad de medida en particular, ya sea piezas, kilos, litros, metros lineales, etc. En la columna F tenemos el inventario. Nosotros actualizamos el inventario para saber exactamente qué cantidad de piezas tenemos de un ítem en particular. En la columna G tenemos el valor unitario de ese ítem. En la columna H es una multiplicación del inventario por el valor unitario para saber exactamente a cuánto asciende nuestro monto del inventario de ese ítem en particular. A partir de aquí ya tenemos columnas más técnicas para las determinaciones de los paretos. En la columna I tenemos el porcentaje de participación. En la columna J el acumulado del porcentaje de participación. Y en la columna K tenemos nuestro primer pareto, que es clasificación por valor de inventario. Recordar que los paretos nos sirven para identificar qué artículos pertenecientes a nuestro catálogo son artículos categoría A, qué artículos son categoría B y qué artículos son categoría C. Recordando que la regla del pareto del 80-20 nos indica que el 80% de nuestras ventas la hacen el 20% de nuestros ítems. También recordar la regla de que un pareto para su determinación A son valores del 0 al 80%, los categoría B son del 81 al 95% y los categoría C del 96 al 100%. De esta forma definimos A, B y C. Después tenemos la columna L. En la columna L vamos a ver la clasificación de los artículos, pero basados en rotación de inventario y no en valor de inventario. La diferencia es esa particularmente. En valor de inventario estamos hablando de a cuánto asciende el valor monetario de nuestro inventario, y en la clasificación por rotación hacemos alusión a qué tanto rota o se desplaza un artículo en el tiempo.
Esta clasificación o esta celda va a traer una función de concatenar de dos parámetros que vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos las columnas de la M en adelante, que si nos fijamos bien son columnas que hacen referencia a los meses del año. En el análisis de nuestro archivo trabajamos con periodos de 12 meses naturales. Esto es indispensable para poder tener un parámetro más exacto de cuál es el comportamiento histórico del ítem. Veo que en nuestro archivo falta actualizar el mes de octubre del 2025. Ahorita procederemos a actualizar esa información para que estemos viendo no de octubre a septiembre, que fue hace ya 2 meses, sino de noviembre a octubre, que fue el último mes que cerramos de este año. En la columna Y tenemos los meses sin movimiento. En esta columna analizamos cuántos meses dentro de ese año natural ha estado sin movimiento el ítem en particular, para poder tener información y tomar decisiones relacionadas a su comportamiento. Obviamente, si es un ítem que tiene muchos meses sin movimiento, pues no vamos a considerarlo para un reabastecimiento normal dentro de los stocks máximos y mínimos. Después tenemos la columna Z con días promedio de inactividad, que también hace alusión a lo mismo, pero está expresada en días. También es importante esta información para poder determinar inventarios detenidos, inventarios obsoletos, inventarios sin rotación o cantidad de inventario detenido. Tanto la columna Y como la Z como la columna AA nos ayudan para esos fines. La columna AA es la columna que nos indica si el ítem tuvo o no tuvo movimiento en los últimos 6 meses. Después de aquí ya empezamos con las columnas que utilizaremos para el análisis técnico y el análisis estadístico del comportamiento de nuestros ítems. Tenemos en la columna AB la demanda de los últimos 12 meses, que es una sumatoria de las columnas de la M a la X, para saber exactamente cuántos ítems se han vendido en el año de ese número de parte. Luego tenemos de nuevo cuenta un porcentaje de participación, un porcentaje acumulado en la columna AC y AD, y en la columna AE tenemos el primer Pareto por rotación de inventario. Recordar que estos paretos se toman de dividir el total de los movimientos que se realizaron del ítem entre lo que el ítem movió particularmente, es decir, el total del ítem, el total del inventario entre la demanda del ítem anual. Luego nos pasamos a promedio mensual, que es una división de toda la demanda del ítem en el último año entre 30.5 para calcular cuántos ítems se venden en promedio mensualmente y después cuántos ítems se venden en consumo diario aproximado. Estos dos datos nos ayudan a determinar cuál es la cobertura de inventario en días, es decir, el inventario que tengo actualmente, cuántos días me protege. Esta información la encuentras en la columna AH. Con toda esta información podemos determinar ya una desviación estándar entre el comportamiento histórico del ítem. Esa desviación la calculamos en la columna AI. Con esta información determinamos qué tanto se desplaza de la media el consumo del artículo, para poder determinar si su comportamiento es muy brusco o tiene demasiada variación. Eso lo analizamos con un coeficiente de variación que lo encontramos en la columna AJ, y este porcentaje presenta una clasificación adicional. Todos aquellos artículos con una variación de su demanda menor al 30% son artículos X.
Los artículos mayores al 30% pero menores al 60% son artículos I. Y los artículos mayores al 60% son artículos Z. De esta forma tenemos una clasificación XYZ, que haciendo una concatenación de nuestro Pareto de la columna AE y nuestra columna AK, obtenemos una clasificación ABC XYZ. Esta clasificación nos va a ayudar para determinar si el ítem es de alto movimiento pero alta variabilidad o baja variabilidad, o es un ítem de bajo movimiento con alta variabilidad. En la columna AL tenemos el lead time. El lead time es el tiempo que se tarda un proveedor en surtirme la mercancía desde que nosotros ponemos la orden de compra. Desde que nosotros fincamos una orden de compra hasta que el producto nos llega. Esto nos ayuda también para determinar, basado en información de comportamientos de proveedor, qué cantidades son las recomendadas a solicitar para un periodo determinado de tiempo, que tú lo puedes definir de acuerdo a las necesidades de la empresa. Lo más común es que se calcule a un mes el periodo de tiempo de resurtido, pero en nuestro ejercicio actual estamos trabajando a 15 días. Después de eso tenemos la columna AM, que es la columna de nivel de servicio. El nivel de servicio va a depender directamente de cuál haya sido la clasificación del artículo. Por ejemplo, un artículo que terminó con una clasificación AX debe de tener un nivel de servicio por encima del 96%, hasta llegar al 99%, pero sin llegar al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que es un artículo infaltable. El 97, 98 o 99% de las veces que un cliente llegue a solicitar ese material, nosotros lo debemos de tener en existencia. Y este parámetro nos va a ayudar a calcular cuál va a ser nuestro stock de seguridad y nuestro máximo optimizado para poder tener ese nivel de satisfacción. Los artículos AY o clasificación Y van a tener un nivel de servicio menor al 97%. Puedes modificar los porcentajes en cuestión de qué nivel de servicio objetivo quieras tener, pero siempre teniendo en cuenta las reglas de la tabla que se les proporcionó para la clasificación de nivel de servicio por ABC XYZ. En la columna NAN tenemos la distribución normal o Z-score, que es una expresión que se utiliza en números decimales de la información del nivel de servicio objetivo, de la clasificación del artículo, del lead time promedio y de la desviación estándar. Con el dato que te arroja esta columna, vas a obtener los resultados para tu stock de seguridad y máximo optimizado de acuerdo a las fórmulas que vamos a estar utilizando. A partir de aquí ya tenemos en la columna AO el stock de seguridad, o lo que en algunas otras empresas lo llaman stock mínimo, que es una expresión incorrecta. La expresión correcta es stock de seguridad. Y en la columna AP tenemos el máximo optimizado, que es la cantidad máxima que tú debes de tener almacenado en tu unidad de negocio o en tu CEDIS o en tu almacén o lo que estés manejando. Siempre teniendo en cuenta que los stocks de seguridad